bueno, la idea de esta tarde era hablaros un poquito de cuál es la situación actual. Vale, con todo, voy a compartir pantalla y vamos a ver. Javier, necesito que me habilites para poder compartir pantalla. No sé si me oyes. Te oigo perfectamente. Gracias. Ahora. Vale, pues vamos a empezar. Lo que os comentaba, podemos hablar un poquito sobre cómo podéis acceder ahora para trabajar en el Reino Unido. En el 23 de junio de 2016 hubo un referéndum en el Reino Unido y fueron los ciudadanos los que decidieron si querían seguir perteneciendo a la Unión Europea o no. Ganó el no con el 51,9% de los votos. Es verdad que fue una situación que nadie esperaba, hubo una abstención significativa porque sobre todo mucha gente que hubiera votado que sí, confiaba en que no se iba a salir de la Unión Europea y bueno, pues al final hubo una sorpresa y con ese margen tan limitado los ciudadanos británicos decidieron que se marchaban de la Unión. Eso ha traído consecuencias. Durante los últimos 3 años y medio, 4 años y medio, se ha estado llevando a cabo esa transición, esa salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y bueno, como os digo, pues eso ha hecho que las reglas del juego cambien. Vosotros, yo no sé, Mar, te veo, eres muy joven, Daniel, no sé, me imagino que también eres joven, o sea que vosotros habéis nacido ya dentro de una Unión Europea asentada y quizá a lo mejor no sois tan conscientes de lo que supone formar parte de esa unión. Uno de los principios fundamentales en los que se basa pertenecer a la Unión Europea es la libre circulación de personas, la libre circulación de trabajadores, de servicios, de mercancías y, por supuesto, al dejar de pertenecer a la Unión, se acaba la libre circulación de trabajadores. Ya no puedes coger las maletas y marcharte a Londres y buscarte un curro y quedarte allí un tiempo tranquilamente. Ya no va a ser así. Ahora vamos a ver qué ha cambiado, va a hacer falta un visado y bueno, hemos perdido todos esa libertad. Ellos no pueden recibir trabajadores de una manera tan libre y nosotros tampoco podemos acceder a ese recurso. Y salimos perdiendo por ambas partes. Otra de las cosas, entre muchas, yo evidentemente me limito a lo que nos concierne a nosotros ahora, otra de esas consecuencias de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es que ya no tenemos asistencia sanitaria gratuita, ¿vale? A ver, perdóname un segundo. Efectivamente, entonces, ¿qué sucede? Que antes teníamos la tarjeta sanitaria europea y con eso nos podíamos mover por toda la Unión y podíamos ir al médico, podíamos ir a un hospital, sin necesidad de cuestionarnos ni de plantearnos que había que hacer, que había que pagar, que había que cubrir esos gastos. Eso desaparece. Si viajáis a hacer turismo ahora mismo al Reino Unido, tenéis que llevar un seguro privado médico porque no os van a atender sin un seguro. No es que nos vayan a atender, os atenderán, pero os lo van a cobrar. Y bueno, como aquí nosotros tenemos seguridad social, no somos conscientes de lo que vale pues simplemente una atención en unas urgencias o, por ejemplo, ir a un médico de cabecera, no es barato. Va a haber una opción, ahora os lo contaré, para las personas que vayan a trabajar, va a haber que pagar esa atención sanitaria. Si vais a trabajar tendréis que estar afiliados a su seguridad social, pero si viajamos de manera individual, pues por turismo, ahora lo veréis, en verano un mes hacer un curso de inglés,
tendremos que tener un seguro privado, ¿de acuerdo? Porque si no, estando allí, tendréis que pagar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son esos nuevos requisitos, o sea, qué es lo que sucede ahora cuando yo me quiero ir a trabajar al Reino Unido. Bueno, pues el Reino Unido ha implantado un sistema nuevo para la obtención de un visado que es a través de puntos, y este sistema lo que sucede es que prioriza habilidades, prioriza el talento y la experiencia por encima de la procedencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que antes, por el hecho de venir de un país de la Unión Europea, tú podías acceder libremente y ahora no va a ser así. Por no hacerlo porque, bueno, al final eso lo podríamos ver con más calma más adelante, pero bueno, para hacernos una idea general, para poder conseguir ese visado tenemos que obtener 70 puntos, ¿vale? Los 70 puntos no son difíciles de obtener, simplemente siguiendo los requisitos que ellos plantean, se debe de poder obtener esos 70 puntos, pero al final, si no cumples los requisitos que ellos piden, directamente no vas a poder obtener un visado para poder trabajar en el Reino Unido, ¿de acuerdo? Y luego, además, aparte de obtener ese visado para poder ir a trabajar, lo que os comentaba, va a haber que pagar esa tasa sanitaria que se hace a la vez que se paga el visado, porque el visado, conseguir un visado cuesta dinero. Entonces, si yo me quiero ir a trabajar al Reino Unido, que ahora veremos qué tengo que hacer para obtener el visado, voy a necesitar tramitar el visado, y cuando tramito el visado tendré que tramitar también obligatoriamente ese acceso al Servicio Nacional de Salud y por lo tanto pagar esa tasa. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pedir para poder obtener el visado? Vale. Lo primero, tener una oferta en firme de una empresa que esté avalada por el Ministerio del Interior británico. Ellos le llaman el Home Office. Antes yo podía coger y marcharme al Reino Unido sin una oferta de trabajo y una vez que estaba allí, buscarme la vida. Ahora eso ya no es posible. Si tú quieres poder entrar como trabajador en el Reino Unido, sí o sí debes de haber conseguido una oferta de trabajo primero. Y estando en España tienes que haber cerrado esa oferta de trabajo. Entonces, no todas las empresas están avaladas por el Ministerio del Interior. ¿Esto a qué va a dar lugar? Lo primero, por un lado, la cara positiva es que vamos a tener que dirigirnos a empresas que están reconocidas, por lo tanto, existe una seguridad. Esos contratos o esas ofertas de trabajo que nos van a hacer van a ser ofertas de trabajo que cumplan una serie de requisitos. Por ejemplo, que tus cualificaciones profesionales sean las adecuadas para el puesto de trabajo que se te ofrece. Ya no, si a mí o sea, si yo lo que estoy buscando es un empleo donde voy a trabajar, por ejemplo, de auxiliar administrativo, la formación que a mí me van a exigir es la de auxiliar administrativo. No me pueden pedir que tenga un máster en secretariado internacional para trabajar de auxiliar administrativo. Eso me da una seguridad, eso me asegura que no me van a explotar, no me van a pedir unas cualificaciones superiores a lo que luego va a ser las tareas que yo voy a realizar, ¿vale? Pero, por otro lado, me exige que yo tenga que tener esa oferta por adelantado. Otro de los requisitos que tiene esa oferta para que sea avalada por el Ministerio es que el sueldo sea adecuado. Otro punto, en realidad, a favor del trabajador. Si existen unos listados donde se recoge en función del puesto de trabajo cuál es el salario adecuado, bueno, pues la empresa tiene que acogerse a esos listados y pagar a sus trabajadores un sueldo justo por el trabajo que van a realizar, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es cierto, como os digo, que por un lado nos exige la opción de poder, o sea, para poder obtener ese visado vamos a tener que tener una oferta de trabajo personalizada, es decir, dirigida a nosotros, una oferta en firme, una oferta que ya hemos hablado con la empresa, que ya hemos pasado la entrevista y que vamos a trabajar,
pero por otro lado nos vamos a asegurar que esa oferta de trabajo cumple unos requisitos que para nosotros son beneficiosos, ¿de acuerdo? Otra de las condiciones que hay que cumplir para poder optar al visado, que también os da puntos, es que esa oferta debe de tener un salario, un sueldo mínimo de 26.500 libras al año o la tarifa vigente para este tipo de actividad. Esto es lo que os hablaba antes de esos baremos en los que según según el puesto de trabajo que vayas a desempeñar, tiene asignado un sueldo, ¿vale? Esa tarifa está registrada y es oficial. Pues para poder conseguir, son, si no me equivoco, 20 puntos luego en el visado, esa oferta de trabajo debe de ser acorde a esa tarifa o como mínimo 26.500 euros. Dice que bueno, se escogerá de las dos la que sea más elevada, es decir, lo mínimo que vamos a tener que ganar son 26.500 euros al año. Ay, euros no, perdón, libras. Puede ser más, ¿vale? Si nuestro puesto de trabajo tiene un sueldo mayor, pues no hay problema, pero como mínimo va a ser 26.500 libras, ¿vale? Y luego, que esta parte, bueno, pues para mí también creo que es, igual que las dos anteriores son en cierta medida positivas para la persona que opta ese visado, pues esto es, bueno, una pequeña exigencia que si nos paramos a pensarlo tiene su lógica, y es que hay que tener un nivel de inglés mínimo B1 acreditado. Y tiene que estar acreditado según el marco común europeo de referencia de las lenguas. Es decir, no vale que yo haga un curso en la academia X y lo apruebe y resulta que ese curso sea el equivalente a un B1. No, tiene que ser un título oficial. Y de hecho, tampoco valen todos los títulos oficiales. Para poder optar al visado, va a poder ser un título de IELTS, que es de la Universidad de Cambridge. De todas maneras, mañana por la tarde tenemos una sesión sobre certificación de inglés, por si os interesa, pero bueno, uno es IELTS, que quizás es el más conocido. Luego hay otro que se llama Pearson, que es otro test de certificación, Language Cert, que es otro, y bueno, hay otro más, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que en España apenas son conocidos, son certificaciones británicas, evidentemente, que ahora van a empezar a coger, pues eso, van a empezar a ser más conocidas, y los centros que examinan, que por ejemplo para el Language Cert en España solamente hay 2 centros que examinan, uno en Madrid y otro en Barcelona, pues van a empezar a aumentar y seguro que van a empezar a ver otros lugares donde se pueda. Por supuesto, el certificado, como todos los exámenes oficiales, no el certificado, sino poder examinarte, tiene un coste, hay que pagarlo. Pero bueno, lo que os decía, hay que tener ese certificado. Y luego, además, ese certificado tiene una caducidad de 2 años, que en realidad el IELTS es así, el IELTS solo te vale durante 2 años, a los 2 años tienes que renovarlo. Porque de esa manera se aseguran que no lo sacaste cuando tenías 16 años y ahora que tienes 22, pues si no has vuelto a hablar inglés, no te acordarás de casi nada. Entonces sí que es verdad que tenéis que tener en cuenta que cuando vayáis a presentar la documentación para poder solicitar el visado, vais a tener que adjuntar ese certificado de idioma, ¿de acuerdo? De la misma manera que, bueno, sin embargo, para la parte de cualificación profesional no siempre os van a pedir que acreditéis vuestra cualificación, eso va a ser algo que la empresa os va a pedir o no. Para el visado solamente tendréis que aportar la oferta, donde irá incluido el salario, y ese nivel de inglés, esa acreditación de idioma. Hay un requisito más que para los españoles no es necesario, para los españoles en realidad para cualquier persona residente en un país de la Unión Europea y otros, que es demostrar que tienes una cantidad de dinero en una cuenta corriente, es decir, que te puedes mantener estando allí, que tienes la posibilidad de poder pagar un alojamiento, de poder pagar un billete de avión si te tienes que volver. Eso yo no lo he incluido porque es verdad que para los ciudadanos de países de la Unión Europea no es necesario, pero está ahí. Lo digo por si en algún momento alguien os lo cuenta, que no os asustéis, es cierto. Hay un cuarto requisito que es acreditar que tienes una cantidad de dinero en una cuenta bancaria y lo que pasa es que, bueno, eso pasa, por ejemplo, cuando pides
el visado para ir tanto a Canadá o a Australia, es algo que es habitual. Tú tienes que demostrar que no te vas a quedar sin dinero, que viajas con un dinero ahorrado que en un determinado momento, si te quedas sin trabajo o cualquier cosa, te va a permitir mantenerte. Pero, como decía, en cuanto a los ciudadanos de la Unión Europea, o concretamente a ciudadanos españoles, nosotros no tenemos por qué cumplir ese requisito. Y luego, creo que es interesante, y os lo he puesto aquí porque, bueno, para que os hagáis una idea, porque cuando te cuestionas, dices, bueno, venga, voy a sacarme el visado. Hay que tener un dinero ahorrado. La media son unas 2.500 libras, que yo no sé cómo está el cambio, pero tiene que estar entre los 2.500 y 3.000 euros, por ahí, ¿vale? Eso es lo que nos va a costar el visado para poder marcharnos a trabajar. ¿Qué incluye ese dinero? Vale, pues lo que vale la tarifa del visado en sí, que os lo he puesto que va entre los 610 euros y las 1.400 libras, eso va a depender del número de años que tengamos pensado estar, eso estará recogido en el contrato, la duración del contrato, si vamos a viajar con familia o si vamos a viajar solos, y bueno, una serie más de circunstancias que vosotros ahora mismo, si viajáis como jóvenes a un trabajo normal, no tiene más importancia, no os atañen ahora mismo. Y luego, aparte de lo que es la tarifa o lo del que es el precio del visado, es el recargo de lo que hablábamos antes de su seguridad social, que son 624 libras al año. Si yo tengo firmado un contrato de 2 años, pues son 1.250 libras lo que yo tengo que pagar cuando pago la tasa de visado para poder obtenerlo y marcharme. Eso va por adelantado, ¿vale? O sea, que no estamos hablando de 50 euros, 200 euros, no. Estamos hablando de una cantidad de dinero considerable. ¿Qué sucede? Un poco la intención de esto es que no cualquiera se lance, sino entiendo que ellos lo que buscan es trabajadores que vayan al Reino Unido porque quieren tener una experiencia profesional enriquecedora. Ellos se hacen valer de esta manera y luego además, bueno, pues por ejemplo con el tema de la certificación de idiomas, que si tú vas es porque estás interesado y haces el esfuerzo de hablar su idioma y de gastarte un dinero en el visado, ¿no? Pero bueno, esto es, bueno, probablemente porque al final, claro, el Reino Unido sale de la Unión Europea el 31 de diciembre de 2020, pero estamos en plena pandemia, llevamos 2 meses y medio de esta situación y las situaciones reales todavía no han tenido lugar al 100%, ¿vale? Pues porque por las circunstancias no ha habido un flujo de trabajadores habitual, no es lo normal. Entonces hay mucha gente que no se lo ha cuestionado todavía, pues bueno, porque el Reino Unido no es que esté mucho mejor que nosotros y porque aquí no podemos salir de la región, pues cuanto menos te vas a plantear irte al Reino Unido a trabajar. Pero bueno, quiero decir que, con esto lo que quiero decir es que aunque ahora mismo las cosas están como muy cuadriculadas, yo realmente creo que van a empezar a firmarse una serie de acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y el Reino Unido que luego provocará que la situación se flexibilice un poco o dará lugar a otras posibilidades, ¿vale? Pero bueno, es importante que tengamos claro que conseguir obtener el visado cuesta dinero y cuesta una cantidad de dinero considerable, ¿vale? Antes de seguir con esto, os comento, por ejemplo, yo voy a necesitar un visado siempre que vaya a trabajar al Reino Unido. Y voy a necesitar un visado si voy al Reino Unido a estar durante más de 6 meses, ¿vale? En el momento en el que, aunque yo vaya de turismo o a ver a un amigo, me voy a quedar más de 6 meses, voy a necesitar un visado. El que voy a necesitar para poder trabajar es os lo he puesto arriba, el Skilled Worker Visa, ¿vale? Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, me planteo que solamente quiero ir 2 meses y quiero ir en verano? Voy a necesitar un visado.
Lo que hacíamos antes de me voy 3 meses en verano a trabajar de camarero y aprovecho y practico el idioma, eso se ha acabado. Primero porque para poder obtener una oferta de trabajo vas a necesitar acreditar un nivel de inglés. Para obtener el visado como trabajador vas a necesitar acreditar mínimo un nivel de 1. Y luego es verdad que existe la posibilidad de irte de ilegal, pero eso nos deja en una situación totalmente indefensa. Si yo me voy como de turista, no necesito un visado, yo cojo y el 15 de junio me marcho al Reino Unido y digo, pues ya me buscaré la vida, lógicamente puede ser que encuentre un puesto de trabajo, pero estoy completamente solo. No tiene por qué ser, por supuesto, el número de horas legal, ni tener un sueldo que sea legal. Estoy desprotegido, no tengo seguridad social, por lo tanto, si me sucede algo, no puedo acudir a un hospital, o puedo acudir a un hospital, pero voy a tener que pagarlo, ¿de acuerdo? Que para nosotros es como, somos españoles y enseguida es como, bueno, hace falta un visado, pero yo me voy para allá y seguro que encuentro algo. Sí, el problema está en que primero vas a estar como en una situación ilegal, en una situación de sin papeles, y luego, como digo, vas a estar solo, no tienes ninguna entidad que te respalde, por supuesto, las autoridades locales o nacionales no te van a defender llegado a una situación de cara a que tú tengas que dirigirte a embajada o a un consulado español, tu situación va a ser de ilegal, por lo tanto tampoco pueden respaldarte si hay una situación laboral complicada, ¿vale? Por eso es importante que tengamos claro que aunque vayamos a ir 2 meses, vamos a necesitar, y es importante, pensar el tema del visado. Es cierto que a lo mejor pensar en gastarte 2.500 euros para irte a trabajar 2 meses al Reino Unido, bueno, pues está Irlanda, por ejemplo, está Malta. Yo no recomendaría ir a Malta para practicar el idioma, pero, por ejemplo, para trabajar. Irlanda es un país, bueno, que también siempre ha estado ahí, pero parece que como el Reino Unido ha acaparado toda la atención, se nos ha olvidado un poco, pero es una opción igualmente válida, está en la Unión Europea. De hecho, a Irlanda no necesitan ni hacer cambio de divisa, que antes para ir al Reino Unido sí, y al final el idioma es el mismo, etc. Pero que esa idea que teníamos antes de me escapo en verano un par de meses o 3, pues ahora mismo para hacerlo legalmente y estando tranquilo y seguro, eso se ha acabado, ¿vale? Porque además, por lo que os decía, como tiene que ser a través de una empresa, de una oferta de trabajo en firme, que sea adecuada a tus cualificaciones, bueno, pues a lo mejor para poder trabajar en un restaurante de camarero te van a pedir una titulación de una escuela de hostelería, por ejemplo, ¿vale? También os digo que esto puede ser que luego al final cambie un poquito, más adelante todo esto se flexibilice, pero a día de hoy, con toda la incertidumbre que todavía hay, porque como te decía, llevamos 2 meses y medio y encima en mitad de una pandemia, son las reglas nuevas del juego, ¿vale? ¿Por qué os pongo aquí el visado de estudiante? Quería completar eso ahora ya antes de que se me olvide, el tema de au pair. El tema de au pair está en un limbo. Yo no sé si sabéis lo que es el au pair, Daniel y Mar. Au pair es irte a trabajar, es un programa que está considerado como un programa de estudios, de formación. Por lo tanto, no es un trabajo en sí, porque de hecho la familia que te acoge está obligada a darte un tiempo suficiente como para que puedas practicar, ir a una academia o a un colegio para aprender el idioma, para practicarlo, y tus horas de trabajo están limitadas, pero sin embargo la figura del au pair está recogida dentro de ese listado ese listado que os decía antes de profesiones o de trabajos que recoge la propia web del Ministerio del Interior del Reino Unido. O sea que el otro día asistía yo a una sesión sobre este tema y alguien preguntaba, bueno, ¿y el tema de los au pair? No lo sabemos muy bien todavía por dónde va a ir. A priori, si te vas de au pair menos de 6 meses, no vas a necesitar un visado. Pero sin embargo, si el dinero de bolsillo que te da la familia supera una determinada cantidad que todavía no está clara, tienes que tributar por esa cantidad de dinero. Entonces,
Bueno, ahora mismo no se sabe muy bien por dónde va a salir, que esa era también otra opción muy práctica para verano, el poder marcharte a estar con una familia alojado y a cuidar de los niños. A priori ya os digo que a día de hoy, si son menos de 6 meses, no hace falta un visado, pero puede cambiar y va a ser muy importante tanto a la hora de buscar un trabajo como si se busca una oferta de au pair, recurrir a fuentes oficiales, por ejemplo, en el caso de au pair, ir a una agencia, no hacerlo de manera individual a través de una familia que conoce a una amiga o a través de una oferta que encuentro en Facebook o a través de una página web que no sé de dónde sale. Va a ser muy importante, por ejemplo, eso, como el tema de las au pair, acudir a la asociación de agencias de au pair para ver que con quien voy a trabajar o la persona que me va a ayudar a gestionar el visado si me voy más de 6 meses o el tener un respaldo durante el tiempo que esté allí, sea una empresa o una agencia que sea real y que sea oficial y que no sea un timo. Y luego, para el tema de las ofertas de empleo, igual, pensad que es la empresa la que va a lanzaros la invitación. Cuando yo hablo de que tenemos que tener una oferta en firme para poder solicitar el visado, eso va a ser a través de una invitación, que es una documentación específica que la empresa va a tener que rellenar y nos va a enviar para que nosotros podamos presentarla en la embajada a la hora de solicitar ese visado. Por lo tanto, es muy, muy, muy importante que la empresa a la que yo me dirija sea una empresa, por eso también se hace hincapié en que tiene que estar avalada por el Ministerio del Interior británico. Y por eso también va a ser muy importante que para buscar esas ofertas nos vayamos a portales o a webs oficiales que tengan un reconocimiento donde nos podamos fiar. El Ministerio de Empleo tiene una web que se llama, si ponemos en Google Web Empleo UK, el Ministerio de Empleo tiene una web que está, la llevan con la Embajada Española en Londres, en el Reino Unido, que recoge un montón de ofertas de empleo, ¿vale? Tenemos la seguridad de que son ofertas que están supervisadas por el Ministerio, entonces, o por la Embajada, en su caso. Nos da la tranquilidad de que la empresa que hace esa oferta está avalada por el Ministerio del Interior británico, ¿vale? Pero bueno, os quería hablar del visado de estudiante, ¿por qué? Porque aunque para irme, para hacer, como te decía antes, un curso de inglés en verano que dure un mes, no voy a necesitar el visado, os vuelvo a repetir, para estancias de estudios o turísticas o de visita familiar, o incluso si yo tengo algún que acudir a un congreso o algún pequeño negocio que tenga que hacer, menos de 6 meses no necesito un visado. Menos de 6 meses siempre que no sea para trabajar, por eso digo de estudios o de turismo o un tema familiar. Pero sin embargo el visado de estudiantes, si yo me quiero ir a cursar pues a la universidad o a un programa que sea más de 6 meses, a un centro de estudios, a un college o lo que sea, ese visado nos permite trabajar hasta 20 horas, ¿de acuerdo? Un trabajo de estos de media jornada para poder cubrir un poco los gastos que tengo mientras que estoy allí. Pero, bueno, para poder obtener ese visado de estudiante tienes que haber contratado ese curso antes de marcharte. Lo mismo que hablamos con los puestos de trabajo, el centro tiene que estar avalado, tiene que ser un centro oficial. Eso no significa que sea una universidad, puede ser una academia, pero tiene que ser una academia que sea oficial y que esté, bueno, pues eso, recogida dentro de los centros de estudios del Ministerio de Educación en su caso, etc. Pero igual que con la oferta de trabajo, el centro de estudios nos va a mandar esa documentación, nos va a hacer esa invitación a ir al Reino Unido y esa es la documentación que vamos a tener que presentar, ¿vale? Por eso es importante, vuelvo a repetir, que sean centros o empresas, o bueno, si es una institución es oficial, pero centros de estudios o empresas oficiales, ¿vale? Entonces os decía que si yo tengo ese curso ya contratado, en función del curso de inglés que vaya a hacer, voy a tener que certificar un nivel u otro. Si yo me voy a hacer un curso a una universidad, me van a pedir mínimo un B1. Si voy a hacer un curso que empieza desde un nivel más bajito, pues la propia escuela se encargará de acreditar
que yo puedo viajar con un nivel A1 o A2 porque es allí donde me voy a formar, pero sí que es verdad que necesitaremos de alguna manera certificar oficialmente que tenemos un determinado nivel de inglés. Y aquí, en este caso, igual que hemos visto antes que para el visado de trabajo no era necesario para los españoles, siendo estudiantes, sea de donde sea, sí tengo que acreditar que tengo dinero suficiente en una cuenta corriente para poder sufragar los gastos, ¿vale? Entonces, este visado, como te decía, sí que te permite trabajar, pero si solo voy a estudiar, ese visado pagando una determinada tasa me va a permitir tener acceso a la seguridad social y esa tasa me la van a devolver, pero si trabajo, la pierdo. Es decir, vas a tener que pagar la tasa de la seguridad social aparte. Es decir, si yo solo voy a estudiar, voy a pagar un dinero que a partir del 1 de enero de 2022 puedo reclamar y me devuelven. En el momento en el que trabajo, ya no me van a devolver ese dinero. ¿Vale? Entonces, es verdad que voy a tener cubierta la sanidad, la has pagado cuando pagas el visado, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que con un visado de estudiante, bueno, pues si a lo mejor podéis encontrar un trabajo, no hace falta la oferta de empleo cuando salís de aquí. Eso es una opción que tenéis. Os marcháis a estudiar y una vez que estéis allí podéis buscar un trabajo de hasta 20 horas a la semana, de media jornada, para compensar, ¿vale? Por eso al final es otra manera de pensar que si tenéis pensado marcharos a estudiar y trabajar a la vez, eso sí que sigue siendo posible, ¿de acuerdo? Pero para irse solo a trabajar, sí que vais a necesitar una oferta de trabajo en firme antes de marcharos. Esto lo vamos a subir luego a la web, de todas maneras yo aquí os he puesto 3 webs que son interesantes. Por supuesto, la primera es la del gobierno británico con el apartado de la información sobre los visados. Está en inglés y no hay traducción al español, pero bueno, a día de hoy con el San Google y el traductor cualquier cosa se puede conseguir. Luego tenéis la de educación y FP, que también tenéis información sobre el tema, porque lo que os iba a decir, no siempre os van a pedir que homologuéis el título, os lo he comentado antes. Hay veces que las empresas lo único que van a pedir es un reconocimiento de vuestra titulación, no una homologación, que son dos cosas distintas. Mañana por la tarde, no, mañana por la mañana a las 10:30 tenemos una sesión que va a estar Esther, que es la persona que lleva la red en Ignaric en España, y va a hablar sobre ese tema. No es lo mismo homologar que reconocer. Y de hecho, en realidad, excepto en algunos casos muy concretos, como pueden ser los sanitarios, normalmente una empresa va a querer saber si tú tienes una formación o tienes una titulación, pero luego no tenemos que entregarla, no hace falta homologarla para poder trabajar en otro país, no es necesario, ¿vale? En España vivimos un poco obsesionados con el tema de la homologación y luego a la hora de la verdad, cuando queremos salir fuera, excepto en determinadas profesiones en las que los colegios profesionales exigen que exista esa documentación, no es necesario que presentemos la documentación de nuestras titulaciones. Y luego la web del Ministerio, donde el Ministerio de Empleo, que también hay información sobre todo el tema del Brexit. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. No sé si he ido demasiado deprisa. ¿No? Estaba pensando porque se me ha cruzado una cosa por la cabeza que he dicho, ay, mira, no lo has apuntado, pero ahora se me ha ido. Bueno, en realidad tenemos que tener la tranquilidad de que yo creo que todo esto va a flexibilizarse un poco, o no, pero al final los requisitos son justos, bajo mi punto de vista, y son seguros para el trabajador. Es verdad que perdemos esa opción que es muy nuestra de cojo las maletas y me voy, y me busco la vida. Pero es que yo aquí hay algunas compañeras, veo a Fran y algunas compañeras que trabajan, conocemos muchas historias de las que luego eso no sale bien. Entonces, al final, pues es también una manera quizá de obligarnos un poco a dejar las cosas, salir con las cosas preparadas de casa. No ir tanto a la aventura, que bueno, a veces puede ir todo muy bien, pero puede llevar a situaciones muy complicadas y comprometidas. El tema del inglés, bueno,
de la acreditación del idioma, yo creo que es igual que, bueno, en Australia lo piden, tienes que acreditar el idioma para poder trabajar allí, en Canadá también lo piden, no es el primer país que lo pide. Al final, si quieres ir a trabajar, es normal en cierta medida que debas de demostrar que puedes hablar el idioma. Quizá para mí lo peor es el tema de las tasas de los visados, que son cuanto menos importantes. Ya me acuerdo lo que os iba a decir. Yo os he hablado de la tasa del skilled worker, que es la normal. Existen otros visados, ¿de acuerdo? Hay otros visados donde tú no tienes por qué marcharte con una oferta de trabajo. Por ejemplo, el visado de el Global Talent, que se llama, pero que es para personas o para jóvenes, sí, no, para personas que tienen un currículum muy bueno o que van invitadas por alguna universidad, alguna empresa, pues precisamente porque su talento es reseñable por encima de la media, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en ese caso, puedes viajar sin la necesidad de una oferta de trabajo, con una invitación es suficiente. Luego la visa para los sanitarios es mucho más rápida y es más económica que la de la regular, la del Skilled Worker Visa. Pero, ¿por qué? Pues porque en realidad sanitarios hacen falta. Para otras profesiones hay más disponibilidad y al final, bueno, hay que pensar que tenéis, con el visado de trabajo, tenéis hasta 5 años cubiertos. Una vez que hayáis pasado esos 5 años, tendréis que renovarlo o podéis pedir la residencia. Pero bueno, puede ser que vayas por 2 años solo o que vayas por 9 meses, pero está ahí. Es decir, una vez que pagas la tarifa de visa, son 5 años lo que te cubre. Estás legal en el país durante 5 años. Y puedes empezar a solicitar la visa como máximo 3 meses antes de marcharte. También es verdad que eso ahora mismo es el tiempo que han marcado, pero porque yo creo que no deben de tener muchas solicitudes. Luego depende del número de solicitudes que vayan recibiendo, igual se puede hacer antes por el tiempo que tarden en responder y en aprobar esas solicitudes. Tenéis toda la información en la web del ministerio, del gobierno británico. A priori parece un poco lioso, sobre todo el tema de los puntos, pero si tenéis una oferta de trabajo, si esa oferta cumple con el requisito, que al final es condición obligatoria, de sueldo, acreditáis vuestro nivel de inglés y es la primera vez que solicitáis el visado, se cubren los 70 puntos. Son 20 puntos por la oferta de trabajo, 20 puntos por si no me equivoco, por que el sueldo sea acorde. No sé si eran otros 20 puntos por el tema del idioma y no, eran 10 puntos por el idioma y luego 20 puntos por ser la primera vez que solicitáis el visado. Son 70. Al final, cumpliendo los 3 requisitos que te marcan, obtienes el visado. Si es la primera vez, luego si ya has estado antes, no se ha dado el caso todavía, porque las personas que ya estaban trabajando, residiendo o estudiando en el Reino Unido, ellos tienen una circunstancia especial, un pre-settlement, que pueden solicitar ahora hasta abril y sus circunstancias son diferentes. Estamos hablando de cuando vamos a solicitar una visa sin haber estado en el Reino Unido trabajando todavía, ¿vale? Por eso os digo que lo del tema de los puntos tampoco es tan difícil. Hay que cumplir los requisitos estrictos que os piden y con eso se consiguen los 70 puntos. Recordaros que si vais a viajar de turistas no necesitáis, pero fundamental el seguro médico privado, que si os vais de au pair ya no vale la tarjeta sanitaria europea, menos si vais de au pair menos de 6 meses, vais a necesitar un seguro de salud privado, que si os vais a hacer un curso de idiomas en verano vais a necesitar un seguro privado, ya no vale la tarjeta sanitaria europea. Eso yo creo que es una de las cosas más importantes porque estábamos acostumbrados a viajar sin cuestionarnos que, bueno, que íbamos cubiertos, ¿vale? Y bueno, no sé si tenéis alguna pregunta, si queréis activar los micros, Daniel, Omar.
Vale, pues comentaros que estoy en la Concejalía de Juventud, que cualquier duda que podáis tener podéis localizarme a través de la Concejalía de Juventud, la red de Eurodes. Y bueno, que en realidad ha cambiado, seguimos teniendo opciones de viajar a países de habla inglesa para trabajar y aprender el idioma, que aún así el Reino Unido tiene inevitablemente un atractivo, pues porque, bueno, pues porque nos da una experiencia profesional importante, pero que se puede adquirir en otra parte, que sigue siendo igual de válido querer ir al Reino Unido, pero que hay más opciones. Quizá esto nos permite mover el foco del Reino Unido y fijarnos en otros destinos que son igual de interesantes. Y nada, pues siento haber tenido que empezar con retraso, aunque creo que como los dos veníais de Eurodisea, pues habéis hecho una tarde de la más europea. Recordaros que mañana a las 10:30 tenemos la sesión de Eures, NARIC y Europass, os lo he comentado también antes. Si os interesa el tema de la movilidad europea, pasaros mañana porque va a ser muy interesante y os van a contar cosas que veréis que os van a ayudar un montón de cara a preparar una candidatura y a dónde buscar, etcétera, ofertas de trabajo y más recursos. Y pues nada, muchas gracias por haber venido y nos vemos, chicos. Pues muchas gracias a ti, Gracias. mi amor.